de paro. Elena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Sí, buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Elena, bueno, contanos un poco. Veíamos imágenes de la protesta, además una protesta con visibilidad, digamos, ¿no? Con trabajadores mostrándose en distintos lugares de la provincia. Sí, desde temprano nosotros comenzamos a recibir las imágenes de qué manera se estaban manifestando los compañeros y las compañeras en los distintos hospitales y CAPS. Bueno, tratando de hacer visibles nuestros reclamos, todo reforzando la idea de que lo propuesto por las autoridades es insuficiente y la necesidad de normalizar por sobre todas las cosas la situación de los trabajadores. Uh-huh. Elena, ese 8% que es lo primero que aparece en los reclamos, está también sumado otras cuestiones que aparecen entre las demandas. Contanos un poco cuáles son esas otras cuestiones. Sí, nosotros le presentamos en la mesa de discusión a las autoridades de salud pública, más allá de la necesidad del aumento, que quiero hacer hincapié de que no ha llegado ni siquiera al 8%, uh-huh. Fue un 4%, eso es lo que recibieron los compañeros en el sueldo este mes. Por supuesto que no fue por lo cual no acordamos y no vamos a acordar uh-huh. Esos montos. Aparte de esta realidad salarial, nosotros habíamos entregado 10 puntos de injusticia que decíamos uh-huh. que se daba en los trabajadores. Y tiene que ver con la situación de muchos de ellos que todavía no cuentan con la planta permanente, situaciones de trabajadores que trabajan por guardias que son cobradas por otros compañeros, uh-huh. Que si bien se anunció que no iba a existir esa forma, sigue habiendo compañeros contratados por otras reparticiones como el ISPAI, que a pesar de estar trabajando en salud, siguen dependiendo de estas reparticiones, no entendemos bien por qué, uh-huh. porque son compañeros que realizan funciones específicas dentro de los hospitales, o sea, personal capacitado, digamos, enfermeros, distintas actividades que hacen que son específicas de salud. Uh-huh. Sigue habiendo diferencias salariales, cuando, por ejemplo, y hablamos de por qué los compañeros que tienen contratados del Parque de la Salud, que es algo que todo el mundo habla, no perciben lo mismo teniendo el mismo contrato si su lugar de trabajo es en Posada o en el interior. Uh-huh. Cuentan los compañeros que trabajan en Posada con algunos beneficios como ser el presentismo y otro tipo de reconocimiento que el interior no cuenta. Aparte, alguna diferenciación que se hace en lo salarial con compañeros que realizando la misma tarea, teniendo la misma carga horaria, perciben distintos salarios. Todas estas cuestiones que tienen que ver con una voluntad de darle un poco de orden a esta uh-huh. situación, la verdad que no las encontramos. Terminamos discutiendo lo salarial, que sabemos que es importante, pero en realidad el todo es importante. Uh-huh. También discutimos ahí la movilidad de nuestros compañeros jubilados. También están todos muy expectantes con el anuncio de esta nueva ventana jubilatoria que se hizo el 1 de mayo por parte del gobernador, pero que todavía no se ha instrumentado. Es como que los tiempos de las autoridades no responden a la necesidad y a la urgencia que tiene el compañero trabajador. Uh-huh. Estamos todos expectantes, hay muchos compañeros que estarían en esa situación. Eso implicaría también la posibilidad de incorporar nuevo personal. Nosotros seguimos sosteniendo que somos pocos. Uh-huh. Uno pudiera invitar que recorran los hospitales y los CAP y falta personal. Hay personal capacitado. El problema es que la forma de contratación es precaria y la verdad que uno ve con mucho penal que hay profesionales que se han preparado, han estudiado, se han capacitado y que los tienen así en forma precarizada, profesionales, ¿no? Elena, universitarios.
Esto que vos vas contando y que son un poco los reclamos que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, aparecen en esas mesas de discusión en la que está por lo general sentado el ministro de Salud, a veces el ministro de Hacienda, funcionarios vinculados al área. ¿Cómo es ese diálogo cuando ustedes enumeran estos reclamos? Sí, nosotros nos encontramos con una determinada dificultad. En las últimas mesas hubo esta constancia de que el ministro de Hacienda estuvo sentado. Es bueno hablar con el ministro de Hacienda cuando estamos hablando de números y porcentajes. Ahora sentimos que no hay una interiorización real de lo que implica el trabajo en salud. No, el trabajo en salud no son números, no son cifras. Y nosotros respaldamos nuestros pedidos con la actividad, con cuál es la tarea del trabajador de salud. Y es ahí donde no conectamos. Consideramos que aquellos que vienen propiamente de la carrera de salud pública, tal vez tuvieran mayor conocimiento de qué es lo que estamos hablando, qué es un horario rotativo, qué es el hecho de haber trabajado en una pandemia, cómo quedaron los compañeros después de esa exigencia por demás que se tuvo, y teníamos esa sensación de que, y lo planteamos en la mesa, terminó la palabra héroe, terminó el aplauso, y otra vez quedamos con el salario y discutiendo y tratando de robar y mendigando algunas monedas más para que el compañero pueda llegar a fin de mes. La verdad que es un poco indignante, consciente sí de que tenemos una vocación muy profunda, es lo único que lleva a seguir y a disputar y a quitarle en cada una de esas mesas un poquito más de derecho para los compañeros. Pensaba, Elena, también escuchando a trabajadores, escuchándote a vos también inclusive, atravesamos un tiempo de pandemia, todos, todas, pero con una especificidad lo atravesaron ustedes, digamos, trabajadores y trabajadoras de la salud, que como decís, ahora parece que ya la pandemia terminó y que no hubiera pasado nada, ¿no? Cuando perdieron compañeros, compañeras, donde hay todavía trabajadores que están recuperándose de haber atravesado la enfermedad. ¿Hay espacios para discutir esto también? Sí, nosotros tenemos preocupación por la salud de los trabajadores de salud. Esa es la realidad, porque la pandemia pudo haber pasado en lo que la comunidad normalmente vio o tuvo oportunidad de padecer, pero la pandemia todavía no pasó en la cabeza de los trabajadores, porque los trabajadores no se dieron el tiempo. Yo siempre digo, cuando a todo el mundo le mandaban a quedar en su casa, al trabajador de salud le ordenaban que tenía que ir al frente. Y también tenía familia, y también teníamos miedo, no sabemos todo, cada cosa es nueva, fuimos aprendiendo sobre la marcha, tratando de ser respaldo de las personas que venían a pedir nuestra atención, tratando de sostener nuestros hogares con nuestros propios temores, perdiendo compañeros, teniendo que despedir. Yo siempre, y eso es algo que recordamos, nosotros tenemos compañeros que lastimosamente perdieron la vida y que por su situación de precarización, los familiares que quedaron aún no pueden cobrar la pensión porque estaban en forma irregular. Eso me parece de una violencia, de una falta de respeto que va más allá de un monumento, que a veces hasta nos causa un poco de indignación, porque hay cosas que son más profundas que un monumento, que una palabra, que una canción. Esas cuestiones y esa realidad todavía la estamos padeciendo. Por eso no es lo mismo que un compañero tenga estabilidad laboral a que no lo tenga, a que sea de planta permanente a que no lo sea. Nosotros estamos hablando con los compañeros que todo el mundo los conoce. Hay una gran familia forma parte de salud y el eslabón más delgado es aquellas compañeras que vemos con el chaleco amarillo trabajando, vacunando, yendo casa por casa. Hay algunos de esos compañeros que hace más de 12 años que están trabajando en salud y recién hace 2 años
y medio, 2 años, gracias a una CAMPE que tuvimos que hacer, han pasado a contrato con relación de dependencia y los han pasado con esa antigüedad 2 años, a pesar de que hace 10 o 12 años que están trabajando. Entonces, decíamos nosotros, hoy tal vez esos compañeros todavía cuentan con la dinámica, con las ganas. Pasados los años, aquellos que tenemos un poquito más de antigüedad, sabemos que al finalizar nuestra tarea, esos 8 o 10 años pueden pesar mucho. Son los años que va a faltar de aporte para que ese compañero pueda tener una jubilación digna. Totalmente. Elena, ¿y cómo sigue? ¿Está previsto alguna asamblea o ya se resolvió la continuidad del reclamo? Primero que lo principal se ha definido continuar con la lucha. La modalidad es algo que estamos definiendo. Hay mucho consenso con la necesidad de manifestarnos frente al ministerio. Eso es lo que estamos tratando de resolver. Y por ahí una acotación que quería hacer. Sí. Se hicieron presentes los aprietes por parte de las autoridades, pedido de listas, no sé si les suena conocido esto, pedido de lista de huelguistas, qué servicio sí, qué servicio no, y hoy yo posteaba en un lugar y puse, ojalá las autoridades de salud pública estén a la altura de la democracia. Este derecho es reconocido a los trabajadores, lo estamos utilizando. Sentimos que es insuficiente, que nos deben mucho más que el aplauso y vamos por ello porque los únicos logros son los que se hacen con lucha, de eso estamos convencidos. Elena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Elena Rodríguez, ella es referente